¿Pueden ver mi pantalla? Doctora, sí se le logra ver ¿Sí? la pantalla. Sí, Pero gracias. extraño al fondo, se escucha como interferencia. ¿Así? Porque hay buena señal ahorita. ¿Se sigue escuchando interferencia? ¿Sigue escuchando alguna interferencia o se escucha claro ahorita? Doctora. Sí, ya. Entonces voy a comenzar ya a compartir para comenzar la clase de una vez, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades del esófago. Les he resumido algunas enfermedades más importantes del esófago, incluido las neoplasias. Entonces, para comenzar a hablar del esófago, vamos a hablar brevemente, en realidad, de anatomía. Nosotros tenemos que saber que el esófago, más o menos, comienza a nivel de la cervical 6 hasta la torácica 11, en donde ya pasa a nivel del hiato diafragmático para convertirse o dar paso al estómago. Esta referencia es importante, ya que cuando ustedes vean alguna lesión de esófago o vean alguna imagen tomográfica, siempre es bueno guiarse sobre la columna vertebral, ¿no? Para ver más o menos la ubicación o la lesión en qué ubicación está. La longitud va a variar de acuerdo al tamaño de la persona, entre 18 a 26 centímetros, y el diámetro antero-posterior es más o menos 2 centímetros y un diámetro transversal de 3 centímetros. Recuerden que entre las comidas el esófago está colapsado, ¿no? Una medida útil que nosotros usamos es la distancia de entre incisivos, o lo que llamamos arcada dentaria superior, ¿no? Si nosotros tomamos la medida desde la arcada dentaria superior, los incisivos superiores, hasta el cardias, por ejemplo, la medida aproximadamente va a ser de 40 centímetros. Pero ya saben que el esófago en sí solamente puede medir aproximadamente hasta 26 centímetros. Y vamos a tener un esófago cervical, un esófago torácico y un pequeño esófago abdominal. Y vamos a tener algunas estrecheces importantes también que vamos a ver, ¿no? La aorta, por ejemplo, el tronco izquierdo, la primera estrechez a nivel del esfínter esofágico superior y la tercera que es a nivel de cuando ya se va a dar al estómago. Entonces, esta es la anatomía del esfínter esofágico superior, formado por el constrictor inferior y por el cricofaringio. Y en el caso del esfínter esofágico inferior, anatómicamente no es un esfínter propiamente dicho, pero sí es funcional. Y vamos a ver que va a formar parte de la unión esófago-gástrica junto con el ligamento frenoesofágico y las fibras musculares. Y la unión escamocolumnar. No es un esfínter, como le digo, anatómicamente, propiamente dicho, pero sí es bastante funcional porque de esta manera, teniendo la buena presión a nivel del esfínter esofágico inferior, se va a evitar la enfermedad por reflujo. En cuanto a la anatomía del esófago y relaciones, también vemos que la parte superior está constituida por músculo estriado. En la parte central superior hay una zona de transición donde hay músculo estriado y músculo liso, y en la parte inferior tenemos el músculo liso. Si hacemos un corte a nivel del esfínter esofágico inferior, vamos a ver justo lo que les comentaba. En la unión esófago-gástrica está conformado por ese esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, el carpes. Y si hacemos un corte a nivel de la pared del esófago, vamos a ver que tenemos el lumen del esófago, el epitelio, es un epitelio escamoso, estratificado. Luego del epitelio vamos a tener la musculares mucosal, o la muscular, ¿no?, de la mucosa, la submucosa, luego el plexo de la submucosa, luego la muscular propia. Y entre la muscular vamos a tener este plexo muy importante, que es el plexo mientérico. Y tenemos el músculo longitudinal circular interno,
el músculo longitudinal externo. Esta red va a ser muy importante para una enfermedad que vamos a ver posteriormente, este plexo mientérico, que vamos a ver que se llama alasia, ¿ya? Y que la falla, más o menos la alteración está a este nivel. La inervación del esófago va a estar dado por el sistema nervioso simpático a través de la cadena simpática que está a nivel de la columna y por el sistema nervioso parasimpático. Pero cuantitativamente es más importante el sistema nervioso parasimpático, que es el que tenemos acá. Vamos a tener que tenemos las fibras del nervio vago. Van a ver que inervan no solamente el esófago, sino todo el tubo gastrointestinal. Estas fibras del nervio vago vienen de dos núcleos. El núcleo ambiguo, el cual va a inervar la parte superior del esófago, la musculatura estriada, como les comentamos, va a haber liberación de acetilcolina y estímulo de este músculo. Y el otro núcleo es el núcleo motor dorsal del vago. En este caso va a inervar a la musculatura lisa. El núcleo dorsal del vago va también a liberar acetilcolina y va a estimular a esas células que son colinérgicas y estas otras que son nitinérgicas, ¿ya? Y va a haber un equilibrio entre las dos. Estas de acá van a también liberar acetilcolina, estimulando la fibra muscular lisa, mientras que estas tienen efecto inhibitorio, liberan óxido nítrico y polifactor intestinal vasoactivo. Entonces, del equilibrio de estas neuronas colinérgicas y nitrinérgicas, o sea, excitatorias e inhibitorias, va a depender la buena función del músculo liso, a nivel del esófago inferior. Entonces, este gráfico es bastante importante después para entender la calasia. La irrigación va a ser por sectores. En realidad lo más importante es que la parte superior le irriga la arteria tiroidea inferior, la parte media las arterias esofágicas medias, la arteria intercostal que viene de la aorta, y la parte inferior las esofágicas inferiores y rama de la arteria gástrica izquierda. El drenaje venoso desemboca en la vena cava superior, en la parte superior del esófago, en la parte media en la vena ácido, y en la parte inferior en la vena porta. El drenaje linfático es bastante complejo, como ven, es muy importante en el caso de que nosotros tengamos tumores de esófago y querramos estadificarlos. Va a depender mucho la sobrevivencia o la tasa, ¿no?, de sobrevida del paciente, va a depender mucho de la acción a nivel de drenaje linfático. En región cervical se divide, en región torácica y en región abdominal. Con respecto a la embriología, solamente tenemos esta diapositiva que es para recordar que de acuerdo al evento o de acuerdo a la falla que se dé a nivel del desarrollo embrionario, vamos a tener transformaciones esofágicas. Entonces, recordar que todo comienza a nivel de un tubo común. Este tubo primitivo común, el cual va a emerger el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Entonces, en un momento de desarrollo embrionario tenemos solo un tubo común. Y posteriormente va a formar esta pequeña vesícula para formar después el pulmón, y este tubito va a ser el tubo intestinal. Acá en la sección C ya vemos cómo ya se está formando un tabique separando, ¿no?, el esófago, el tubo intestinal del tráqueo. Este septum tráqueo esofágico que se divide o se forma a partir de la cuarta a la sexta semana de vida. Y luego esto ya se separa completamente, y en la sexta semana se separan completamente, se forman acá, ¿no?, en los pulmones, y a la 10ª semana se fusionan las vacuolas en el intestino para que se restablezca toda la luz del intestino. Entonces, si hay una falla en la semana 6, o sea, en la separación de este intestino del árbol traqueolongiano, van a aparecer las fibras traqueoesofágicas. Y si hay una falla en la 10ª semana de fusión de vacuolas, va a aparecer lo que es la leche esofágica. Entonces vamos a ver posteriormente algunas anomalías más frecuentes, la atresia esofágica, las fístulas traqueoesofágicas, ¿no? La más común es esta, la B. Ustedes más o menos tienen idea de qué síntomas qué síntomas tempranos, ¿no?, habrían en la madre gestante, ¿no?, en el embrión, cuando existe este tipo de fístula, por ejemplo.
si no hay una comunicación, es lo que podría haber polidrangues, por ejemplo, ¿no? Porque el bebé no puede deglutir porque todo va a salir, ¿no? No va a pasar por el tubo gastrointestinal el líquido amniótico, entonces va a haber un aumento del líquido amniótico. Y al nacer, este niñito que nace con esta malformación que está en el gráfico B, no va a poder ingerir comida, así que va a presentar vómitos, ni bien ingiera comida, o va a presentar cefalorrea, y va a tener un abdomen en el cual escafoideo. ¿Por qué? Porque no va a entrar airecito. Usualmente también se puede entrar un poco de aire por la parte intestinal, entonces un abdomen aplanado, escafoideo, ¿no? Que no entra nada de aire, no entra nada de fluidito. Y aparte de eso, la otra malformación frecuente es la atresia, ¿no? Es decir, cuando ya no hay formación de esófago. La atresia y la fístula traqueosófica. Esta viene a ser la más frecuente, es una pregunta usualmente que se hace en un examen de residencia, ¿no? ¿Cuál es el tipo de fístula traqueosófica más frecuente, ¿no? Es decir, no el extremo distal está en comunicación con la tráquea, es la más frecuente. Tratamiento, cirugía. Anomalías vasculares, esta es una anomalía vascular más un poco frecuente, 2 a 3% de la población. Justo hace una semana he tenido un paciente con esa anomalía vascular, un paciente adulto, que siempre ha cursado con disfagia, muy leve, pero siempre ha tenido disfagia, una sensación de que tiene algo en el cuello, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Tiene una arteria subclavia derecha aberrante. Esta arteria subclavia derecha que pasa por acá, detrás del esófago, y hace una compresión. Y como hace compresión, el paciente tiene dificultad para ingerir algunas comidas, ¿no? A veces, cuando ese es niño, no solamente trae dificultad de comida, sino también problemas respiratorios, porque la tráquea es más laxa, más cartílago, es más blandita y puede haber dificultades en el respiratorio. Pero en el adulto ya no, porque tenemos una tráquea que ya es rígida, ¿no? Entonces más trae problemas de disfagia, ¿no? Disfagia ilusoria se le llama, una arteria subclavia derecha aberrante, que comprime parte del esófago superior. Los anillos esofágicos, a ver, ya se está escuchando entrecortado ahorita. Así, a ver, vamos a ver. Apagado. Bueno, que cuando pongo compartir la pantalla ya no puedo ver sus mensajes. Creo que lo voy a dejar. A ver, ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor el audio o todavía? ¿Se escucha mejor, chicos? A ver, alguien que me pueda... Pero sí se ve. Vamos a continuar entonces. Los esofágicos, anillos tipo A. El anillo tipo A es un anillo muscular, o sea, está compuesto por músculo, mientras que el anillo B es un anillo mucoso, o sea, solamente el epitelio, compuesto por epitelio, que es uno de los más frecuentes, y se localiza sobre todo en la parte inferior del esófago, como ven en la radiografía, ¿no? En la parte inferior, la mayoría son asintomáticos,
la radiografía pueden ver, y en la radiografía también se ve en el anillo, casi siempre están asociados a hernias hiatales, es decir, hernias del hiato esofágico, ¿no? Cuando el estómago asciende un poco hacia la posterior, ¿no? Y se forman estas hernias. En el caso de que produzca síntomas, se pueden realizar dilataciones endoscópicas o también radiados, ¿no? Pequeños cortes a nivel del anillo para disminuir los síntomas. Las membranas esofágicas, a diferencia de los anillos, son membranas en semiluna, ¿no? No es como los anillos que abarcan toda la circunferencia del esófago. Estas solamente parcialmente circunferencia, como ven en la radiografía, por ejemplo, una pequeña indentación muy pequeñita de la membrana esofágica, y son frecuentes en la parte superior, ¿no? Y el tratamiento son dilataciones esofágicas. La vemos en la radiografía y posteriormente en la endoscopia. Y vamos a ver este síndrome, que es importante que lo recuerden, que es el síndrome de Plummer-Vinson, en la cual hay una característica importante, ¿no? Es la tríade de la disfagia, las membranas esofágicas y la anemia ferropénica. Entonces acá vemos algunos síntomas o signos de estos: la anemia, la glositis o inflamación del lengua, sobre todo los laterales, la coiloniquia, estas uñas como ven cóncavas, ¿no? En forma de cuchara, y la membrana esofágica. Este es el síndrome de Plummer-Vinson y es relativo. Cuando lo encontramos más en mujeres, ¿no? Mujeres con anemia ferropénica. Responden muy bien a las dilataciones y a los suplementos de hierro. Pero hay que tener cuidado porque ese síndrome de Plummer-Vinson tiene una probabilidad de progresión a cáncer de esófago. No es muy frecuente en realidad, pero sí hay una probabilidad de pacientes que puedan progresar a cáncer esófago de tipo carcinoma escamoso. Los trastornos motores, como les hablaba del esófago, solo vamos a hablar de la calasia, que es el más frecuente. Su nombre significa A sin calasis, imposibilidad de relajar, sin relajación. ¿Qué es la calasia? Es un trastorno motor primario. La causa no se conoce hasta ahora. La característica principal es la incapacidad del esfínter esofágico inferior para que pueda relajarse. ¿Cuál es la calasia típica? La calasia típica ocurre en el contexto de una peristaltis del esofágico ausente. Esa es la calasia típica, ¿no? Una incapacidad del esfínter esofágico inferior para que éste se relaje. Por eso la comida se acumula, porque no se puede relajar, no se abre el esfínter. Y la peristaltis del cuerpo está ausente. Esa es una calasia típica clásica. Prevalencia entre 1 a 10.000 pacientes, afectan los sexos por igual y más o menos la edad media son los 50 años. Y este gráfico que ya les traje es importante. ¿Por qué? Porque acá ven el núcleo motor dorsal del vago, aquí ven las neuronas excitatorias, las neuronas inhibitorias, y que estimulan e inhiben a nivel del músculo liso. Recuerden, el esfínter esofágico inferior está a nivel, está formado por musculatura lisa, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque hay un desequilibrio entre este tipo de neuronas y por eso el músculo no se puede relajar a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿cuál es la patogénesis que se postula? Es que hay una pérdida de la inervación inhibitoria. Como se pierde esta inervación inhibitoria dada por estas neuronitas acá inhibitorias, entonces el esfínter está constantemente contraído, ¿no? Hay también causas a nivel del sistema nervioso central, los cuales son muy raros. Entonces se postula que existe una pérdida intrínseca que puede deberse a pérdida de células ganglionares inhibitorias de ese plexo mientérico, ¿no? El plexo mientérico de Meissner. Entonces, esto es lo que pasa en un paciente normal, en la fibra vagal preganglionar, la fibra postganglionar. Esta es una neurona de tipo inhibitorio. Se le estimula con colecistoquinina y la neurona, como es inhibitoria, inhibe el músculo liso, pero esa colecistoquinina actúa también a nivel del músculo liso. Y de tal manera hay un equilibrio. Pero ¿qué pasa en la calasia?
hacen la prueba de la colecistoquinina y el músculo está constantemente estimulado porque hay una pérdida de estas fibras postganglionares. Inhibe. Hay pérdida de estas y ya no hay inhibición. Entonces, normalmente ustedes saben que en el esófago hay ondas peristálticas, igual que en el estómago. Están coordinadas, peristálticas primarias, secundarias, terciarias, ¿no? Y depende de eso del influjo inhibitorio, excitatorio de este plexo neural entérico, ¿no? Y de la inervación del nervio vago. Entonces, la calasia resulta de esta alteración de estas funciones. Se degeneran las células ganglionares de este plexo mientérico, que hemos visto presente en las dos musculares, y se desarrolla una hipertensidad y una relajación incompleta, ¿no? Por alteración de estas neuronas que están a nivel del plexo mientérico. Esto es una manometría. Esto es el gold estándar para diagnosticar una calasia. Ven, por ejemplo, acá, este es el caso de un paciente normal, ¿no? Que tiene neuronas excitatorias en celico, las neuronas inhibitorias en rajito. Hay un equilibrio, todo un equilibrio a nivel de esta musculatura lisa. Esto es una manometría normal. Es decir, el paciente, ven acá que la presión azulita es la mínima presión, mientras que la rojita, la marroncita, donde hay máxima presión. Y acá ven el paso del bolo alimentario en la parte de abajo, ¿no? Entonces, conforme pasa el bolo alimentario, la parte inferior del esófago se relaja y la superior aumenta, ¿no? Al empujarlo. Y así va. Y esta es una gráfica normal. La parte superior aumenta la presión, la de acá se relaja y así hasta que se elimine el bolo alimentario del esófago. Eso es normal. Entonces, ¿qué pasa en una calasia? El tiempo medio de presentación de síntomas desde que comienza una disrupción a nivel de esas neuronas, más o menos es 2 años. El síntoma principal, disfagia. Y una característica importante es que la disfagia es tanto sólidos como líquidos, en el mismo orden. La mayoría de veces es en el mismo orden, sólidos y líquidos, a diferencia del cáncer. Usualmente, el paciente primero comienza con disfagia para sólidos, se hace progresiva, se que es líquido. La calasia la mayoría de veces comienzan las dos, porque recuerden que no es una obstrucción, no es una falta de relajación. Esa falta de relajación se puede dar con sólidos o con líquidos. Ahora, no todo es 100%, hay algunos pacientes que nos van a referir que más es a los sólidos, ¿no? La regurgitación, porque como la comida se queda en el esófago, que no se relaja el esfínter, se retiene la comida en el esófago y se regurgita. Pérdida de peso, dolor torácico, porque la comida está ahí en el esófago y produce dolor, produce cirrosis y la tos nocturna por la regurgitación y irritación, ¿no? Y la parte respiratoria. Esta es una radiografía típica de una calasia donde vemos el pico de pájaro o en punta del lápiz, ¿no? El cuerpo del esófago dilatado, y la parte inferior termina en un pico de pájaro, una punta del lápiz, un signo característico de la calasia. Y en la parte derecha ya vemos una calasia severa, que le llamamos un esófago sigmoideo, es decir, como si fuera un colon sigmoide. Ha perdido ya totalmente la forma del esófago que asemeja un poco. Entonces, es bien raro encontrar estos casos, ¿no? Del lado de la figura del lado B, es bien raro, pero para que ustedes sepan, ¿no? Cuáles son los signos de la calasia típica, porque cuando es una calasia muy temprana, quizás en la radiografía no lo vamos a poder ver o vemos signos muy sutiles, ¿no? Entonces vemos la dilatación esofágica, el retardo del contraste al pasar, las contracciones no peristálticas del esófago. Vemos la endoscopía también, porque en toda, ¿qué pasa cuando vemos una radiografía? También puede ser que en la parte inferior sea una tumoración que esté comprimiendo, entonces necesitamos muchas veces tener una endoscopía para descartar una pseudocalasia, es decir, que esa calasia, entre comillas, vemos, sea causada por una tumoración, ¿no? Muchas veces también vemos el cuerpo dilatado en la endoscopía, se ve un volumen bien amplio y comida. Así siempre encontramos por ahí comida. Vamos a la parte inferior, presionamos un poco el esfínter y eso ayuda a que pase la comida, ¿no? Y no vemos ninguna obstrucción, ¿no? Cuando es una calasia no se ve obstrucción, el endoscopio pasa fácilmente. Mientras que una tumoración no, el endoscopio muchas veces no puede pasar. Entonces vemos un cuerpo dilatado, puede ser la mucosa normal o afectada por toda la cantidad de comida que está pegada acá y que produce una inflamación que le llamamos esofagitis, éstasis, ¿no? Retención de comida.
Hay dificultad para la apertura del cardiac, pero eso se vence con el endoscopio. La manometría, acá vemos ya una manometría normal, la primera. ¿Ven? No está ese juego de presiones que vemos en la parte derecha. Aumenta la presión, la parte inferior disminuye y así hasta que pasa el bolo. En la galaxia no se ve nada, no se ve ninguna presión, solamente se ve la presión a nivel del esfínter superior nada más, ¿no? Solo eso. Las complicaciones, como ya les mencionaba, como la comida se retiene, esofagitis, se puede aspirar el contenido esofágico y el paciente puede tener neumonías a repetición y el carcinoma esofágico. Un 2 a 7% de pacientes pueden progresar a carcinoma de esófago. El tratamiento, antiguamente se trataba médicamente, farmacoterapia, en la actualidad tiene muy poco de la farmacoterapia. La toxina botulínica también, pero una vez que se aplica, cada vez que se va aplicando disminuye su efectividad. Las dilataciones endoscópicas que todavía se hacen, la miotomía endoscópica peroral, que se hace un corte a nivel del esfínter, es decir, a nivel de la musculatura longitudinal externa, por endoscopía. La miotomía de Heller, pues se hace un corte en el esfínter por cirugía. ¿Ya? Entonces vemos acá en el primer gráfico una dilatación, es decir, se pasa una guía, luego se pasa un balón, se infla el balón y de esa manera se rompen las fibras y el paciente ya puede comer posteriormente, no está restaurado el flujo. En un point, como decía, la miotomía endoscópica peroral, se entra con el endoscopio, se hace como un túnel, se inyecta en la submucosa, el endoscopio se mete en este túnel, porque la luz está al lado derecho, ¿no? El endoscopio se mete en este túnel para entrar donde está el músculo y cortarlo. Y luego se va el endoscopio y se cierra ese túnel, ¿no? Esa es la miotomía endoscópica peroral. Este algoritmo para calasia es importante porque le vamos a dividir a nuestros pacientes. En los que tienen bajo riesgo quirúrgico podemos hacerles miotomías, dilataciones, mientras que en los que tienen alto riesgo quirúrgico, pacientes muy ancianitos, de repente solamente podemos tratar con toxina botulínica o nitratos bloqueadores de calcio, pero que ya sabemos que la toxina botulínica cada vez más requiere más sesiones y cada sesión es menos efectiva. Y los nitratos son bloqueadores de calcio. Ahora, lo que hacemos muchas veces son dilataciones a estos pacientes. A veces se habla con los familiares, ¿no? Y ellos aceptan y se le puede hacer dilataciones también a las personas de edad porque vemos que la toxina botulínica no tiene buenos resultados. Las dilataciones pueden estar varios años el paciente sin síntomas. Si es un paciente joven, podría ir a miotomía endoscópica peroral, ¿no? O sea, a una ruptura, un corte a nivel de la musculatura longitudinal externa, ¿no? Solamente tocar la musculatura longitudinal externa. Respecto a las neoplasias, que es la última parte, vamos a tocar lo que es el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Son tumores epiteliales. Existen otros tipos de tumoraciones no epiteliales, los linfomas, los sarcomas, los carcinomas metastáticos, que son mucho menos frecuentes. Entonces, en el Perú, el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, o sea, cuando yo voy a hablar de escamoso epidermoide, es lo mismo. Está estable la incidencia, pero el adenocarcinoma ha aumentado en 500% en los últimos 40 años. Este adenocarcinoma era antes una patología de países desarrollados, pero ahora ha aumentado bastante en el Perú. Vemos que en la incidencia de cáncer en el Perú, el esofágico se encuentra muy, muy por debajo, ¿no? Si hacemos la cuenta, es en el 24 más o menos, ¿no? 24 se encuentra, ¿no? Primero el cáncer de próstata, este es del 2018, ¿no? Luego en 2018 el cáncer de próstata, de mama, de estómago, de la cabeza. Y el esófago felizmente no está entre los primeros. Se distribuye como el epidermoide, mayormente está en el tercio medio del esófago, y el adenocarcinoma está sobre todo en la parte inferior. El epidermoide, ¿no? O carcinoma escamoso, más es en varones, en la sexta década de vida y asociado a un estatus socioeconómico bajo. Varía geográficamente, hay una población de mayor riesgo que le llaman el
cinturón de cáncer esofágico del Asia Central. Está entre China e Irán. La etiología, predisposición genética, hábitos dietéticos, por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, exposición a factores medioambientales tipo las comidas ahumadas, que liberan nitritos, que siguen dentro del mismo vapor al cilindro, por ejemplo. Aparte de ello, algunas enfermedades de alto riesgo, ¿no? La calasia, que ya mencionábamos, el síndrome de Flaner-Wilson, también que les mencioné, la filosis, que vemos acá esta fotografía, es una keratosis palmoplantar, es un defecto genético. Y también tiene predisposición a cáncer gástrico, cáncer de esófago, esofagitis cáustica, aquellos pacientes que han intentado no suicidarse ingiriendo un cáustico elegible, ácido muriático, tienen un riesgo de se salvan de morir, pero tienen riesgo de hacer cáncer posteriormente. Pacientes que han tenido carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, gastrectomía parcial previa, virus de papiloma. En el caso del adenocarcinoma, más frecuente también es en varones y la edad es igual, más o menos 60 años. Y en el adenocarcinoma los factores predisponentes son muy diferentes al carcinoma epidermoide. En el adenocarcinoma el principal factor predisponente es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un esófago en el cual ustedes saben que el epitelio del esófago es muy plano, polistratificado, ¿no? Queratinizado. Lo que pasa, tiene áreas de metaplasia intestinal. Entonces, el esófago de Barrett significa metaplasia intestinal, la pared del esófago. Y esto hace que se tenga 30 a 60 veces más riesgo de adenocarcinoma. Por eso que todo paciente con esófago de Barrett tiene que ir a vigilancia endoscópica. Los pacientes que tienen reflujo más de 5 años, por ejemplo, tengan reflujo más de 5 años, tienen una indicación a hacer esófago de Barrett. Pacientes con más de 5 años endoscópica. Paciente que tenga múltiples factores de riesgo, más de 50 años, raza blanca, varón, obeso, endoscopía, esófago de Barrett. Y familiares en primer grado con esófago de Barrett o adenocarcinoma, esófago, también tienen que ir a endoscopía. Características clínicas de ambos es bien parecido, ¿no? Disfagia, dinofagia, pérdida de peso, anorexia, que les comentaba, la pseudocalasia. Es decir, simula una calasia por la radiografía, por ejemplo. Parálisis de cuerdas vocales, tos, neumonía recurrente, hematemesis, ¿no? Vómitos de sangre. En la endoscopía podemos encontrar, en este caso, un carcinoma epidermoide, una lesión proliferativa, ulcerada, ¿no? Hay elevada en el esófago, y en este caso también en la unión esófago gástrico, en el adenocarcinoma. Es típico que se presenta en la parte inferior. Y acá tenemos una lengüeta de tejido gástrico, ¿no? Que puede ser un esófago de Barrett, lo que se siente, ¿no? Esto evolucionado, esa metaplasia intestinal se ha convertido en displasia y posteriormente en cáncer. Por eso que es importante el seguimiento de los pacientes con esófago de Barrett para detectar precozmente y no cuando ya hay una tumoración. Diagnóstico radiográfico, esto ya es un poco antiguo en realidad. Antes se hacían más las radiografías como no había endoscopía. Y acá, por ejemplo, vemos una radiografía con contraste, pero que se ve también el árbol así de metinofisio. Una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer, ya lo sabemos todo sencillo, estadificación. Entonces, este es un gráfico que nos ayuda a ver cómo invade el tumor, ¿no? Acá tenemos un tumor que está de una displasia de alto grado, un tumor localizado intramucoso, pequeñito. El T1 es un tumor que ya ha tomado las musculares mucosae, pero todavía la respeta, o sea, no la llega a atravesar, ¿no? Solamente llega hasta la pared mucosa. El T1 mucoso ya atraviesa las musculares mucosas.
El T2 ya está atravesando toda la musculatura, el T3 ya atraviesa, llega hasta la parte del tejido perifágico, la adventicia, y el T4 ya contacta un órgano, en este caso la arteria aorta. Este gráfico es muy ilustrativo para que vean cómo clasificar, cómo estadificar esos T4, T1 y T4. N0, N1, la afectación ganglionar. Y hoy ya sabemos que el N es la metástasis. ¿Cómo se hace el estadiaje? Resonancia, también nos ayuda la tomografía por emisión de positrones. Y otro método muy también que usamos nosotros es la ecografía endoscópica. Es bastante exacto, sobre todo cuando tenemos un tumor muy localizado. Queremos definir si este es quirúrgico o si este paciente podría ir a resección también endoscópica. Es un tumor muy pequeño, ¿no? Y también para buscar ganglios. Entonces, para estadificar, en algunas ocasiones también pedimos ecografía endoscópica. El tratamiento puede ser endoscópico, quirúrgico o quimio-radioterapia. Entonces acá tenemos el paciente. Usualmente nosotros hacemos endoscopía. Luego que hemos diagnosticado el tumor, tenemos que hacer la estadificación. Tenemos una tomografía o un PET-CT, una tomografía por emisión de positrones. Si encontramos metástasis, lamentablemente solo tratamiento paliativo. Entonces ya ahí quedó el paciente, lamentablemente. Pero si vemos que tiene un estadio precoz, menos de T2, o tiene ganglios, en algunos casos es duroso, podría ir a econdoscopía o biopsia quizás, para ver si da resección endoscópica o da cirugía. ¿Ya? Entonces, cuando son menos de T2, T2, T1, viene negativo, ¿no? Ganglios negativos o casos dudosos, podría ir a econdoscopía. Pero si ya tenemos una enfermedad que es un T3 para arriba, recuerden que el T3 ya afecta a la adventicia, ¿no? Y obtiene un ganglio, entonces tiene que ir a quimio-radioterapia, a tratamiento neoadjuvante. De T2 para abajo, puede ir a resección o cirugía. T3, tratamiento quimio-radioterapia. Luego, el paciente se reevalúa luego de la quimio-radioterapia. En muchos pacientes, el cáncer se localiza y se va a cirugía. Como también puede ser que lamentablemente el cáncer avance y solamente se quede con un tratamiento paliativo de quimio-radioterapia definitiva. O a veces pasa que el paciente presenta metástasis de intervalo. Durante la quimio-radioterapia el paciente hace metástasis. Luego de ello, también nosotros nos podemos ayudar muchas veces de la resonancia, ¿no? Porque también tenemos algunas dudas, resonancia, y en este caso si es, por ejemplo, un T4B, es decir, como ya hay afectación de alguna estructura vecina, va solamente en una quimio-radioterapia. Entonces vemos que tenemos varias opciones y que en el tiempo podrían ir cambiando, ¿ya? De acuerdo a la quimio-radioterapia. La gran mayoría en el hospital da quimio-radioterapia, muy pocos van a una cirugía inmediata, una resección inmediata. Lamentablemente, como el cáncer de esófago no tiene serosa, usualmente se expande más rápidamente. Es decir, los encontramos en estadios muy avanzados. Bueno, chicos, creo que esa es la última diapositiva. Así que, ¿alguna pregunta? Después de las preguntas, usualmente es la parte más interesante. Usualmente tiene muchas preguntas. Al menos el grupo anterior recuerdo que cuando hacíamos presencial, no, nadie preguntaba nada. Pero cuando he hecho el grupo pasado de mayo por virtual, han hecho muchísimas preguntas. Pueden hacerlo por el chat. Doctora, una Sí. consulta. ¿La alcalosis puede dar en cualquier edad o está preferentemente dada en personas jóvenes o recién nacidos? ¿Cuál me preguntaste? No te entendí bien en la... Sobre la alcalosis, ¿puede dar en cualquier edad o de preferencia personas jóvenes que sean de neonatos a menores de 10 años? ¿La alcalosis? No, la alcalosis, la que había el cierre del esfínter. Acalasia.
Acalasia, ya. La acalasia en realidad se da en personas adultas, acalasia, a partir de los 50 años usualmente. Y no he visto casos de pacientes jóvenes de acalasia, es algo muy, muy, muy raro, sería de verdad, nunca lo he visto. Y en algunos pacientes jóvenes que he visto ha sido en pacientes que han tenido esta acalasia como secuela de una enfermedad de Chagas, pero es muy raro. La mayoría bordea los 50 años. Recuerden que muchos podemos confundirlos con un paciente con un cáncer de esófago, porque el paciente, aparte de tener síntomas parecidos, también tiene un síndrome consultivo marcado, una baja de peso. Entonces, más o menos en los 50 años. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, yo sé que hoy día tienen su examen de neurología, creo, en la noche, y de repente están todos muy preocupados estudiando. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces ya nos veríamos. Bueno, yo tengo mi próxima teoría, es la última teoría, la primera y la última. Pero mañana tenemos seminario, mañana le toca al Hospital Rebagliati. Usualmente los seminarios tienen que exponer los alumnos, pero siempre en el seminario, como no hay tiempo para que preparen y porque tienen su examen del capítulo anterior, yo les presento una pequeña clase, es muy pequeña. Yo mañana tengo procedimientos en el hospital, así que voy a dejar mis procedimientos un pequeñito y voy a estar en el hospital y voy a conectar con ustedes para el seminario, ¿ya? Más o menos me voy a conectar a las 11:15. ¿Ya? Espero justo en ese momento terminar con mis pacientes, pero puede haber de repente un poquito de demora, pero yo estoy calculando según la programación todo que 11:15 voy a avanzar con los pacientes y ya me estoy conectando con ustedes mañana 11:15. Chicos, para el seminario. Mañana es enfermedad ácido péptica, así que si pueden lean algo para que pregunten. En las preguntas es donde uno aprende más, ¿no? Sobre todo para despejar algunas dudas, ¿ya? Entonces ya eso sería todo. Muchas gracias. Chao, chicos.